Vamos a hablar de un caso clínico integral en donde nuestro paciente será evaluado en tres de los diferentes componentes que se observaron durante la guía de práctica clínica de IEPI del año 2016 en el curso de Salud y Sociedad 9. El paciente es un paciente de 8 meses de edad traído por una señora que refiere ser su vecina, la cual refiere un cuadro de 4 días de evolución, el cual inicia con rinorrea, tos leve, con fiebre no cuantificada, por lo cual acude a un médico del centro de salud, quien prescribe un antipirético, el cual logra disminuir levemente las molestias, pero persiste la congestión nasal y la tos. Desde hace 2 horas el paciente es traído al servicio por presentar al momento tos de moderada intensidad asociada a dificultad respiratoria y aumento de secreciones mucosas, fiebre cuantificada hasta de 38.5, falta de apetito y un estado irritable. Es un paciente que en cuanto a sus antecedentes presenta una prematurez tardía, nace a las 35 semanas a raíz de una ruptura prematura de membranas, y un padre fumador, antecedentes quirúrgicos no refiere, alergias no tiene o no conoce, vacunas está el esquema completo de acuerdo al esquema del PAI y el desarrollo psicomotor se encuentra normal. Los signos vitales de este paciente son frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 55, presión 90-55, temperatura de 38 y saturando al 90%. En cuanto a sus medidas antropométricas, es un niño de un peso de 8.2 kilogramos, una longitud de 68.4, un IMC de 17.7 y un perímetro cefálico de 45 centímetros. En cuanto a las curvas de peso para la edad, índice de masa corporal para la edad, peso para la talla y talla para la edad, el niño se encuentra siempre dentro de la línea Z y los percentiles -1, las desviaciones estándar -1 y +1, lo cual nos sugiere que es un niño que se encuentra en adecuado estado nutricional. El paciente se encuentra febril, hidratado, reacciona adecuadamente con el medio, está irritable, en el momento de la consulta recibe líquido sin problema. Se desconocen episodios de vómito o de diarreas previas debido a que el acudiente refiere que tuvo que venir con el paciente al servicio, pues su madre no le ha prestado la atención suficiente y ella se preocupa mucho de escucharlo llorar tanto. Ella, aparte de esto, refiere que es la cuidadora prácticamente, que es quien está pendiente o que lo ha estado en las últimas horas posteriores del inicio del cuadro clínico, debido a que la madre también se lo ha estado pidiendo. Le ha estado pidiendo el favor de que la acompañe y le ayude cuidando a la enfermedad de su hijo. La cuidadora también refiere que se encuentran en condiciones desfavorables y que la madre no tiene los cuidados mínimos con él. El pañal se encuentra limpio. En cuanto al examen físico, encontramos un paciente taquipnéico con tirajes subcostales, sibilancias bilaterales al final de la expiración en extremidades, todo normal, los pulsos periféricos presentes y todos los demás hallazgos se encuentran normales. Bueno, cuenta con unos factores de riesgo. En este caso hablamos de humo de tabaco, contacto con otros niños, por eso el acudir a guarderías, asistencia a guarderías es importante, que se encuentre en un medio urbano, la vivienda en condiciones desfavorables, que nos encontremos en época de prevalencia epidemiológica, como la época entre noviembre y marzo, menores de 12 meses, sobre todo los menores de 6, que se encuentren en condiciones de hacinamiento, con antecedentes de patologías respiratorias, especialmente si son neonatales, si son de sexo masculino o si no se encuentran consumiendo leche materna. El paciente ingresa dentro de las siguientes clasificaciones teniendo en cuenta el libro de procedimientos de IEPI. Es un paciente que por el cuadro clínico que está presentando y toda la sintomatología se clasificaría dentro de bronquiolitis, aparte estaría cursando por una enfermedad febril de bajo riesgo y aparte con toda la información que se infiere por parte de la cuidadora y acudiente, es un niño que está siendo víctima de maltrato infantil por negligencia y abandono. Teniendo en cuenta la clasificación de IEPI, el paciente y los tres grupos en los que entraría su clasificación, entonces tendríamos a un paciente que tiene un cuadro de bronquiolitis para el cual, sin signos de alarma, para el cual se sugiere un aseo nasal con suero fisiológico cada 3 a 4 horas, aumentar la ingesta de líquidos y leche materna, enseñar al cuidador a tener cuidados con el niño en casa, entrenar al cuidador con respecto a signos de alarma para reconsultar de inmediato y una consulta de seguimiento en 2 días próximos. Para la enfermedad febril de bajo grado, entonces de bajo riesgo, es necesario tratar la fiebre, asegurar una adecuada hidratación por vía oral para evitar deshidratación, hacer consulta de seguimiento en 2 días si persiste la fiebre, enseñar al cuidador los signos de alarma para regresar de inmediato y enseñar medidas preventivas. Y en cuanto al maltrato infantil por negligencia o abandono, es necesario que se empiecen a estimular las estrategias de protección de derechos del niño y pautas de crianza adecuadas para él. La visita a la escuela de padres, el abordaje de violencia intrafamiliar,
la remisión del niño y de los cuidadores a consulta de psicología, las visitas domiciliarias por parte de las redes de protección a los derechos de los niños, asegurarnos que el niño no se encuentre en situación de calle, informar a todo el sistema de protección de los niños, dar signos de alarma para reconsultar de inmediato y un control en 14 días. Esta enfermedad la vamos a encontrar clasificada entre leve, moderada y grave, según algunos parámetros como la frecuencia respiratoria, cianosis, presencia de sibilancias y estertores, presión arterial de oxígeno y de dióxido de carbono y pH. En cuanto a la leve, encontramos un paciente con una frecuencia respiratoria menor a 60, la cianosis no va a estar presente y las sibilancias van a ser ausentes o suaves, una presión arterial de oxígeno mayor a 80 y una presión arterial de dióxido de carbono menor a 45 milímetros de mercurio con un pH normal, sin trastornos en el equilibrio ácido-base ni todavía signos francos de hipoxemia, mientras que estos signos van empeorando hasta llegar a la clasificación grave, en donde la frecuencia respiratoria va a ser mayor a 80. La cianosis va a ser persistente aún inclusive después de utilizar sistemas de flujo al 40%, sibilancias o estertores audibles sin el estetoscopio, la presión arterial de oxígeno ya está menor a 50 de una hipoxemia franca y la presión de dióxido de carbono va a estar mayor a 70 milímetros de mercurio. Ya entrando en el tema, vamos a hablar de bronquiolitis, que es la causa de todas las demás, de las demás manifestaciones clínicas que presenta el niño. Entonces vamos a centrarnos en ella como tópico principal. La bronquiolitis aguda es una enfermedad infecciosa frecuente que afecta a niños menores de 2 años de edad, caracterizada por una inflamación de vía aérea en sus regiones más distales y que origina un cuadro clínico de dificultad respiratoria causado por la obstrucción de las pequeñas vías aéreas. Es usualmente autolimitada y en su gran mayoría causada por agentes virales. Dentro de los agentes etiológicos causales de la enfermedad encontramos el virus sincitial respiratorio como principal agente etiológico. Es un virus perteneciente a la familia Paramyxoviridae y del género Neumoviridae. Es el encargado de la mayoría de enfermedades del sistema respiratorio, de las vías respiratorias altas. En cuanto a los factores epidemiológicos, es la principal causa de hospitalización en niños menores de 12 años, principal causa de muerte por virus en niños. La mortalidad de pacientes hospitalizados es menos del 1% en niños sanos, de 3 al 5% en pacientes que tienen riesgo de sufrir la enfermedad. Una mayor incidencia a menor edad, el 50% de los niños infectados es menor de un año, 90% de niños infectados menores a 2 años. Presente en todas las regiones geográficas, el virus presenta estacionalidad en los países, así cuenten con las 4 estaciones. Presente en todos los climas. Son más frecuentes los brotes por cepa A que por cepa B de la naturaleza del virus y aproximadamente el 50% de los niños que han tenido contacto con el virus sincitial respiratorio en el primer brote y casi todos los niños ya han tenido la infección cercanos a los 2 años. En cuanto al mecanismo de transmisión, este se da ya sea por contacto directo a través de secreciones nasales aerolizadas. Los ojos y la nariz son los lugares más frecuentes de inoculación y el periodo de incubación es de 3 a 5 días aproximadamente. La bronquiolitis es la principal infección del tracto respiratorio en los niños menores a los 12 meses de edad. La incidencia máxima se encuentra entre los 3 y 6 meses y es la primera causa de hospitalización en niños menores de 6 meses, con una mortalidad del 1 al 2%. Hablando de factores de riesgo, nos encontramos con el humo del tabaco, el contacto con otros niños, asistencia a guarderías, que viven en las zonas urbanas, en una vivienda en condiciones desfavorables, en una época epidémica representativa para las enfermedades respiratorias, en los niños menores de 12 meses, especialmente si son menores de 6 meses. Si se encuentran en condición de hacinamiento, con antecedentes de patología respiratoria y de sexo masculino y que se encuentren consumiendo leche de fórmula. En cuanto a la anatomía patológica, encontramos que el daño epitelial que se produce me genera una descamación celular y exudación de proteínas plasmáticas hacia la luz del árbol bronquial y me produce diversos grados de broncoespasmo. Todo esto sumado a la constricción del músculo liso peribronquial que me conforma el tubo, que también se va a encargar de disminuirme la luz del tubo y aumentarme la resistencia para el flujo de aire. En cuanto a la bronquiolitis no complicada, la regeneración de la lámina basal tarda de 3 a 4 días, pero la regeneración de los cilios de su epitelio sí se demora entre 15 días o más. Eso puede ser una de las causas de los remanentes del episodio de bronquiolitis, puesto que si no se encuentra una adecuada función ciliar, no va a haber un adecuado barrido de partículas
y me va a persistir la congestión. Bueno, fisiopatológicamente nos encontramos primero con una obstrucción bronquial que me aumenta la resistencia de las vías aéreas periféricas, generándome un atrapamiento de aire. Esto me aumenta la capacidad residual funcional y me disminuye la ventilación en las zonas más afectadas. Me altera la relación ventilación-perfusión, incluso puede incurrir en acidosis láctica si llega a estados de severidad mucho más altos, acidosis respiratoria, hipoxemia e insuficiencia respiratoria aguda como principal consecuencia o complicación. Dentro de los mecanismos celulares encontramos un daño epitelial, lo cual genera la liberación de citocinas y quimiosinas, una hiperrespuesta proliferativa linfocitaria ante el virus sincitial respiratorio y una elevación de inmunoglobulinas, especialmente mediado por inmunoglobulina E, inmunoglobulina A secretadas en la mucosa nasal y en la mucosa de las vías respiratorias. En esto participan factores muy importantes como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 4, 8 y 9. Las manifestaciones clínicas aparecen de forma aguda y son mucho más exacerbadas en niños menores de 24 meses. Se inicia como una infección leve en las vías aéreas superiores, ya sea rinitis, tos o estornudos, sugestivo de cualquier contacto. En cuanto al examen físico, vamos a encontrar un paciente con taquipnea. Se presentan episodios de tos en periodos, aleteo nasal, cianosis en intervalos y dificultad respiratoria progresiva asociada a taquipnea, ya sea en una o en accesorios para favorecer la respiración. En los lactantes menores predominan manifestaciones como letargia, irritabilidad, rechazo al alimento y en ciertas ocasiones episodios de apnea. Nosotros podemos definir si la bronquiolitis se encuentra en un estadio leve, moderado o severo, teniendo en cuenta si dentro de las manifestaciones clínicas y estadio del paciente encontramos una frecuencia respiratoria que sea o menor a 60 o mayor a 80, una cianosis que esté presente de acuerdo al grado de severidad, incluso siendo la más grave una cianosis persistente aún con sistemas de alto flujo al 40%. Sibilancias o estertores que van a ser ausentes o suaves de acuerdo a la levedad y que a medida que va aumentando su severidad se van haciendo más intensos hasta llegar a ser audibles incluso si con endoscopio. La presión arterial de oxígeno en los estadios más leves va a ser mayor a 80, sin evidencia pues de cianosis todavía a nivel periférico y central, sin signos de hipoxemia, perdón. Mientras que ya a medida que va aumentando la progresión de la bronquiolitis, la presión arterial de oxígeno puede caer a niveles incluso inferiores a los 50 milímetros de mercurio, ya con manifestaciones de cianosis grave. Presión arterial de dióxido de carbono va a ser menor a 45 y en la grave va a ser mayor a 70. Y el pH, que siempre va a tender a ser normal en cuanto a la levedad de la bronquiolitis, pero que si esta sea severa, pues empiezan a existir trastornos en el equilibrio ácido-base del cuerpo. Y ya para finalizar, los criterios de ingreso hospitalario, dado el caso que encontrar ya con una frecuencia y patrón respiratorio, vamos a encontrar una frecuencia respiratoria mayor a 60, distrés moderado o episodios de dificultad respiratoria o de apnea en menos de 18 horas de evolución, si existen ya signos evidentes de hipoxia, un rechazo a la toma de líquidos, de alimentos, espero que el video haya visitas frecuentes al servicio de urgencia de su agrado, niños que se encuentran en alto riesgo por ejemplo con respecto a ciertos factores menores de un mes o con una bronquiolitis social poco favorable y ciertos aspectos de su manejo y abordaje y recomendaciones de acuerdo a la guía de IEPI clínico del año 2016. Muchísimas gracias.